Muy buenos días y bienvenidos a Mensaje a la Nación. ¿Por qué Mensaje a la Nación? Porque la Biblia es un libro que habla no solamente a la persona humana, sino habla a los pueblos, a las sociedades, a las tribus, a las etnias, sin distinción de clases, a toda la raza humana y a todas las naciones. Hoy día, evidentemente tocaré el tema Dios y los procesos históricos, porque estamos siendo testigos y al hacer una lectura del escenario de nuestro país y el escenario mundial, con sus elecciones, con la situación económica y sobre todo, de acuerdo con el área de salud resquebrajada y que afecta a todo el mundo y que envuelve a todas las naciones, evidentemente hoy la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está Dios presente y nos libra de esta situación que estamos viviendo? Por eso hoy día es tan importante escuchar un mensaje como esto. ¿Está Dios en control de la historia, de la persona humana, de la familia, de las sociedades y las naciones? ¿Tiene interés Dios en las naciones? ¿Por qué Dios permite que estemos atravesando estas condiciones que estamos viviendo? ¿Por qué Dios verdaderamente no pone punto final a esta situación? ¿Por qué la gente malvada, impía y cruel prospera y los justos no prosperan? ¿Por qué se ganan elecciones que dirigen los destinos de la nación? Evidentemente gente que no hace decencia a la política, sino que la enturbia y quita la esperanza de los pueblos y las naciones. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué salen elegidos gobernantes que no tienen la calidad moral, ética y de servicio? Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿verdaderamente está Dios controlando la vida y las naciones de los pueblos? Uno de mis temas favoritos es verdaderamente la soberanía de Dios, saber que Dios está en control de todo, pero otro de mis temas favoritos y que muchas veces no escuchamos es Dios y los procesos históricos. Escúcheme bien, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que nos habla de la vida, de la fe de los individuos y de las naciones. Pero nunca este libro sagrado nos habló o nos habla de que no tendremos problemas o dificultades o adversidades y que no seremos probados en esta vida. El mismo Señor Jesús en su misma familia tenía problemas. Sus mismos hermanos no creían en Él. Más bien le encaraban, le enfrentaban. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Job, que era un hombre justo, que era un hombre que cada día anhelaba agradar a Dios, sin embargo, tenía una esposa impía, cruel, inhumana, porque le dijo, todavía estás creyendo en Dios, maldícelo y muérete. Y era un hombre justo. Y sus hijos, dice la Biblia, ¿no?, que eran verdaderamente, no eran hijos que respetaban la fe de su padre. Y cuando vemos el curso de las naciones, entonces nos preguntamos, ¿está Dios controlando el mundo? Por supuesto que sí, pero hoy quiero verlo. Escúcheme bien. No todos los cristianos se nos ha afirmado en la Biblia que no pasaremos por tiempos difíciles. Porque hay un enemigo atento que verdaderamente su objetivo es desanimarnos, desalentarnos. Su objetivo es sacarnos de la fe cristiana y a muchos los ha sacado, a muchas personas.
Y otro de los objetivos es ¿qué cosa? Verdaderamente reclamarle a Dios, pelearle a Dios, cuestionarle a Dios, ¿no? Indicarle por qué hace esto y qué es lo que debe hacer. Creo que uno de los grandes problemas que en estos momentos atravesamos es lo siguiente. Es lo que podríamos llamar, de acuerdo, el problema, ¿qué cosa? De la historia. ¿Qué queremos decir con este mensaje? Es decir, cómo contextualizar, cómo enlazar, cómo interpretar los hechos y los acontecimientos históricos que están pasando en nuestro país y en los países del mundo. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo relacionarlo con las cosas de Dios, con lo que dice la palabra del Señor? Y entonces ese es el asunto que nosotros hoy día queremos aclarar, ¿no es cierto? ¿Cómo interpretar los hechos históricos? Desde la Primera Guerra Mundial en 1914 o la Segunda Guerra Mundial en 1939, que dejaron más de 65 millones de muertos, dejando huérfanos, dejando viudas, dejando naciones devastadas en crisis de epidemias y obviamente económicas. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué los cristianos son perseguidos? Hoy en la China ya se prohibió. Ese país comunista y toda la orbe comunista, tengamos cuidado, como Corea del Norte o los países de Irán, Siria, ¿no? Irak y todas esas naciones evidentemente que asesinan, ¿de acuerdo? Y violan los derechos de los pastores, de los cristianos y no respetan su fe. ¿Por qué? Y ahí viene el problema y muchos verdaderamente caemos en desánimo, en desaliento, ¿de acuerdo? Por creer que Dios está inactivo, que Dios está muerto. Ahí había una tendencia a mediados del siglo XX, se hablaba de un Dios muerto, de un Dios que ha abdicado en su trono, de un Dios que ha soltado los destinos de las naciones y de las personas. Sin embargo, este es el problema que atravesamos en la actualidad. El problema de la historia. Cómo enlazar, cómo conectar, cómo interpretar los sucesos. Verdaderamente, ¿quién dirige la historia? ¿El hombre? ¿Las naciones? ¿Los poderes fácticos? ¿La élite millonaria que maneja la economía del mundo? ¿Quién maneja el mundo? ¿Satanás? ¿Los espíritus malignos? ¿Los brujos? ¿Los adivinos? ¿Quién maneja el mundo? ¿Las naciones? ¿Los gobernantes de turno? ¿Los presidentes de la república? ¿Los congresistas? ¿Quién maneja? ¿Quién está dirigiendo la historia? ¿Quién enlaza los hilos de la historia? Y este es el mensaje que veremos en el libro de Habacuc. ¿De acuerdo? De Habacuc. Escúcheme bien. ¿Qué dijo Habacuc? Él también hizo una lectura de la situación que estamos viviendo y mire que casi es la situación que atravesamos hoy en día. Él dice así, de esta manera dice la Biblia, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y él dice y hace esta oración, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré a ti voces a causa de la violencia, ojo, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada. La ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. Es decir, hacen juicios que no, ¿qué cosa? Que no se ajustan a la verdad, por cuanto el impío con economía asedia al justo, presiona al justo o a la justicia, por eso sale torcida la justicia y la ley es debilitada. ¿Por qué? Dice el profeta. Y esta es la historia verdaderamente de la humanidad. Por eso el tema es Dios
y los procesos históricos. Si no tenemos una comprensión adecuada de los procesos históricos y que todo marcha de acuerdo al objetivo de Dios, a la agenda de Dios, si no todo verdaderamente no creemos que todo está bajo control y que Dios está en su trono, que no ha abdicado, y que en el trono más alto está Dios y que dirige a las naciones y los pueblos, tendremos, ¿qué cosa? Problemas con nuestra fe. Pero hoy queremos decirle por qué tenemos problemas con nuestra fe. Número uno, primero, por el reduccionismo bíblico y teológico. ¿Qué queremos decir con eso? Que tenemos una interpretación de acuerdo parcial, enfocada no de la totalidad de las escrituras. Por ejemplo, muchos creen que la Biblia solamente habla de religión y se dirige a un pueblo religioso que nada tiene que ver con las personas de la sociedad, con los gobernantes y las naciones. Y hemos reducido la Biblia solamente al plan de salvación, al plan de la relación del hombre con Dios, y pensamos que es todo, pero no, señores. Evidentemente, la salvación, la relación del hombre con Dios es el tema central de la Biblia. Pero escúcheme bien, pero hay un problema por la cual no vamos a interpretar bien los hechos históricos, ¿no? No vamos a decir, ¿por qué? Porque creemos que ahí nomás la Biblia se centraliza. No, señores, la Biblia va un poco más. El segundo punto que quiero mencionar es que Dios verdaderamente está interesado y atento a los hechos, a los hitos históricos que realizan las naciones. Por eso Dios le dijo al profeta: mirad entre las naciones, miren las naciones y vean qué es lo que está pasando en el escenario de las naciones. Dios está interesado en la persona, claro que sí, en la familia, por supuesto, pero también en la sociedad y en las naciones. Por eso dice, miren lo que está pasando a las naciones, echen una mirada, una lectura a las naciones. Y los pastores, lamentablemente, se nos enseñó, y a veces hemos practicado, solamente hemos mirado al interior de la iglesia, al interior de la persona, pero no hemos mirado a las naciones. Y Dios dice, ¿qué cosa? Mirad entre las naciones, miren lo que está pasando en las naciones, miren el escenario de las naciones, miren lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Perú, en Asia, en la China, en Alemania, en Rusia. Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando en Siria, en Irak, de acuerdo, en Jerusalén. Miren. Porque la Biblia es un libro que verdaderamente se enfoca en lo que pasa en los hechos de la historia, para entender que la historia no lo está escribiendo el hombre y las naciones. La historia lo está escribiendo Dios con el único propósito de que los objetivos de Dios se cumplan. En tercer lugar, ¿por qué vamos a caer verdaderamente a veces en desilusión? ¿Por qué no ganó un candidato? ¿Por qué perdió? ¿De acuerdo? ¿Por qué se elige al mal menor? ¿Por qué los gobernantes son verdaderamente hombres corruptos, destructores de la institucionalidad, destructores de los valores? ¿Por qué Dios permite que el colectivo LGTBI prospere? ¿Por qué vemos a un comunismo que se ha levantado con una agenda histórica y que está imponiendo su ideología en todas partes del mundo? ¿Por qué algunos candidatos defienden obviamente, de acuerdo, el matrimonio igualitario o homosexual? ¿Por qué se quiere registrar en la RENIEC, de acuerdo, cambiarse obviamente de matrimonio y de sexualidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Dios, señores, está interesado en lo que está pasando en las naciones. Por eso en este libro dice, miren a las naciones, echen un vistazo a los pueblos, miren lo que está pasando. Miren,
Porque déjeme decirlo para no caer en desánimos o desalientos o que no podamos interpretar por qué Dios permite esto. Es que todo está, ¿qué cosa? Avanzando de acuerdo a la agenda de Dios. No, señores, Dios no ha abdicado su trono. Dios sigue siendo Dios. Dios no ha muerto. Dios, nuestro Dios de la Biblia, no es un Dios, ¿qué cosa? Ineficiente, incapaz. No, señores. Dios es, ¿qué cosa? El Dios creador, el que sostiene los mundos, el que dirige las naciones, el que pone reyes y quita reyes, el que quita autoridades, el que da la vida y da la muerte. Por eso la Biblia dice de esta manera: Dios es el que da la vida y da la muerte. Dios es el que da la salud y enferma. Dios es el que levanta y abate. Dios es el que pone el Seol y lo levanta. Dios es que verdaderamente el que saca del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar en los lugares altos con reyes y príncipes. Es Dios, señores, quien dirige la historia de la humanidad. No te desanimes, no te desalientes. Si tu candidato o si vemos la situación de nuestro mundo, todo camina bajo el plan de Dios, bajo el reloj de Dios. ¿Y por qué no fueron elegidos los cristianos evangélicos? ¿Por qué no prosperan allí? No te preocupes. Dios está en control para cumplir el panorama profético de acuerdo al reloj de Dios que es Israel. Por eso que el expresidente de Estados Unidos, ahora podemos decir, ¿qué cosa hizo? Declaró a Jerusalén, proféticamente declaró a Jerusalén la capital de la nación de Israel. Por eso este mismo expresidente ahora de los Estados Unidos, ¿qué cosa? Pasó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, ¿de acuerdo? Y lo colocó en Jerusalén. ¿Por qué? Evidentemente, ¿por qué declaró que los territorios de Golán, donde ahí está la Meca, donde ahí está verdaderamente el santuario de los musulmanes, la mezquita? ¿Por qué se declaró que esos territorios pertenecen a Jerusalén? Porque allí se levantará el tercer templo, que será restaurado, el templo que construyó Salomón, reconstruyó Herodes, y que se levantó la mezquita, y que ahora se ha declarado territorios de Israel. ¿Quién dirige la historia? Porque se tiene que levantar un templo allí. Y tú dices, ¿cómo se hará? Tú no le darás las indicaciones a Dios, menos yo. Pero que Dios está escribiendo las mejores páginas de la historia. ¿Por qué progresan los hombres malos y los justos no? No te equivoques. Por un momento prosperan, pero ellos verdaderamente serán aplastados. Y los justos, los que hemos confiado en Dios y en Cristo, y somos dirigidos por el Espíritu Santo, resplandeceremos como la aurora que amanece cada día. En tercer lugar, ¿por qué es que muchas veces caemos, obviamente, en no comprender los procesos históricos? Porque hemos relacionado solamente el ámbito de Dios a una relación personal, solamente a lo que me compete a mí, y muchas veces en forma egoísta, sin pensar en nuestro prójimo y sin pensar en nuestras naciones. Hemos caído en lo que yo digo siempre, este pensamiento. Digo de esta manera, que la iglesia cristiana, del cual soy yo parte, hemos cometido un error. La gracia de Dios tiene que permear todas las naciones. La gracia de Dios es para todos. Jesús murió no solo por algunos, sino murió por todo el mundo. La cruz de Jesucristo no excluye a nadie, al rico, al pobre, al académico o al que no tiene letras, al que tiene riqueza y no al que vive en un palacio, en una choza, a todas las personas. La Biblia no excluye a nada.
Y la gracia de Dios tiene que tocar todos los estamentos, las áreas de la vida humana, las áreas de la familia, de la ciencia, de la cultura, de los medios de comunicación, de la política, de la economía. Tiene que tocar, pero muchas veces no entendemos los procesos históricos que todo camina para cumplir los objetivos de Dios, porque solo hemos relacionado la Biblia a un asunto devocional y personal. Y no, señores, escúcheme bien, en la creación de Dios, primero Dios creó ¿qué cosa? Creó el mundo, después colocó al hombre. Por eso es que primero, ahora, ¿qué es lo que le dice Dios a Habacuc? Fíjense, miren lo que está pasando en las naciones. No dice, fíjense lo que le pasó al hermano o a la hermana tal. Obviamente Dios es un Dios personal, pero también es un Dios del universo. Es un Dios de las naciones, es el Dios de las naciones. Por eso fíjense lo que está pasando, observen, hagan lecturas, interpreten, y que todo eso, para no desanimarnos, es parte de un proceso histórico que Dios está llevando a su fin. Por eso es que, escúcheme bien, el libro de Apocalipsis ya nos da una visión. ¿Qué cosa? De cómo la historia está transcurriendo, cómo se levantará el Estado europeo, cómo caerá Estados Unidos, la potencia, cómo se levantarán contra el pueblo de Dios, Israel, cómo se unirán y qué cosa, y trabajarán para la plataforma y para que aparezca el anticristo. Pero luego, ¿qué dice la Biblia? El anticristo y sus seguidores y las naciones y el dragón serán vencidos por el Cordero de Dios. Serán vencidos y se cumplirá los 1000 años de paz y luego, obviamente, la salvación eterna. Para no caer en ese desánimo, no te desanimes cuando en los procesos históricos de las naciones van surgiendo cosas que no podemos interpretarlos, relacionarlos. Entonces entendemos que todo está caminando bajo el cronómetro, bajo la agenda, ¿de acuerdo? De Dios. Dios sigue siendo y estando en control, y le damos la gloria y la honra a Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, lo importante, porque voy a seguir con esta serie de mensajes del libro de Habacuc, hoy estoy dando nada más una introducción, pero para entender y comprender y animarnos. No te desanimes cuando ves que verdaderamente no salen las cosas como tú quisieras, ¿de acuerdo? Cuando no vemos que todo se cumple el programa como nosotros desearíamos. Y pensamos entonces que quien gobierna el mundo es, ¿qué cosa? El espíritu del anticristo, Satanás. No, señores. Ellos no dirigen, que se le ha entregado el poder, pero que no tienen el control total. Dios nunca ha abdicado ese control. Le da permiso para ciertas cosas, para cumplir sus propósitos. ¿Y por qué a veces no entendemos los procesos históricos? Por la cuarta mala interpretación. ¿De acuerdo? ¿Qué es el querer que Dios responda a nuestras oraciones? ¿De acuerdo? Tal como nosotros se lo pedimos o creemos. Y le damos indicaciones a Dios. Queremos darle dirección a Dios. Queremos imponerle y decirle, así tienes que hacer, Dios. Yo he orado para que así sea. Yo he orado para que salga de presidente. Yo he orado para que así la nación. Yo he orado. Y entonces queremos, ¿qué cosa? Encasillar a Dios. Y que Él actúe de acuerdo a nuestras oraciones. No, señores. Él es Dios. Tú no eres Dios. Tú ni yo. Y todavía pretendemos indicarle cómo debe actuar. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no se realizó esto? ¿Por qué no pasó esto? Señores,
Por eso el apóstol Pablo tuvo que decir, reconociendo la grandeza de Dios, oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y la sabiduría de Dios. Cuán profundos son tus caminos e inescrutables, que el hombre no lo puede, pero que nosotros, los que somos gente de fe, tenemos que entender que todo camina hacia un programa establecido por Dios y que nada lo alterará. Determina Dios una cosa y Dios lo cumplirá, y lo cumplirá para que sus propósitos se ejecuten. ¿No es esto con las profecías? Se habló de Jesús que nacería en un humilde, de acuerdo, lugar llamado Belén, en un pesebre. Isaías profetizó 800 años, Malaquías 300 años. Puede que demore la historia y nos desespere, pero la palabra de Dios y la profecía se cumplen. Señores, se cumplirá todo lo que Dios ha hecho. Y quiero terminar con estas reflexiones. Número 1. Aquí tenemos al profeta Habacuc. Habacuc vivió más o menos, de acuerdo, unos 300 años antes de Cristo. En el año 625, Habacuc, el hombre de Dios, vio a su nación y lo vio en una decadencia espiritual, que había abdicado el pueblo de Dios, los sacerdotes, los escribas y los eruditos, los hombres de fe habían abdicado, y por eso la nación se corrompió. Por eso los gobernantes se corrompieron. Y entonces, ante esa situación, al ver tanta cosa mala en el escenario mundial, al ver tanta corrupción, tanta injusticia, al ver tanta ilegalidad, al ver verdaderamente una situación que no tiene explicación lógica, él se expresó de esta manera. Y el primer punto que él dijo es lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré a ti y no oirás? Es decir, la primera cosa que observamos, vemos a un profeta perturbado. Vemos a un profeta que no entendía las cosas. Vemos a Habacuc que no podía interpretar lo que estaba viendo y lo que decía las escrituras o los pergaminos. Veía una situación verdaderamente a tal grado de degeneración que él no entendía, y por eso él dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El primer problema que vemos aquí, vemos a un profeta intentando interpretar los hechos históricos con la fe o con el escrito está. Y él dice: estoy orando para que esto no suceda, estoy clamando, estoy levantando mi voz, y no me escuchas y no me respondes. ¿Por qué? ¿Por qué no me respondes?, dice el profeta. El profeta dice: ¿por qué me haces ver tanta iniquidad? ¿Y por qué haces que yo vea molestia? ¿Por qué haces que yo vea destrucción? ¿Por qué haces que yo vea violencia que están delante de ti, para que vea pleito y contiendas? ¿No es esta la situación del mundo? ¿Por qué? Vemos entonces este primer punto, un profeta que hace preguntas, porque verdaderamente quería interpretar la fe cristiana con el obrar de Dios a través de los hechos históricos. En segundo lugar, ¿por qué dice la Biblia de esta manera? La ley es debilitada. ¿No es lo que está pasando en nuestra sociedad? Las leyes son debilitadas. Los decretos leyes van en contra de la institucionalidad, van en contra de los valores y principios que Dios ha establecido en su palabra, van en contra de la familia, queriendo ser reemplazada por matrimonios igualitarios,
implantándose ideologías de género en la educación y aún recortando la libertad de expresión y aún atentando contra la vida en la legalización del aborto. ¿Qué dice? La ley es debilitada. Señores, cuando en una nación la ley se debilita, se entra en una anarquía porque no hay respeto a la ley. Mirad entre las naciones, dice. Mirad lo que está pasando en el escenario y en las naciones, dice el profeta. Porque él no entendía, como muchos de nosotros no entendemos por qué, Señor, pasa esto. ¿Por qué la historia parece que va de mal en peor? Y entonces caemos muchas veces en desilusiones que afectan nuestra fe, que afectan nuestra creencia, que afectan las posturas doctrinales bíblicas y teológicas. Y no, señores, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue su pluma escribiendo cada página de la historia, y cada acontecimiento tiene una razón de ser desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la Escritura. Él dice al echar una mirada a las naciones que dicen: los gobernantes en quien se han depositado la confianza del pueblo, eso vio él en su nación, y miremos las naciones, a los gobernantes que le hemos dado el voto y le hemos, ¿qué cosa?, elegido para que nos debilitan las leyes, no cumplen las leyes. ¿De acuerdo? Las leyes son debilitadas, las leyes son manejadas al antojo. Y la Biblia dice entonces, ¿qué cosa? El juicio ya no sale según verdad. Tú vas ahora, ¿qué cosa? Al Poder Judicial o a la Fiscalía. Y cuando el juez sentencia, ¿qué dice la Biblia? El juicio no sale según la verdad. Hoy se juzga de acuerdo a cuánto dinero tienes, cuánto poder tienes, qué nombre tienes, qué ascendencia tienes, qué relaciones tienes con el juez tal o el fiscal tal o con el gobernante tal. Por eso dice, y el juicio no sale según la verdad. Señores, hay un llamado al Poder Judicial. La justicia tiene que ser igual para todos, para el rico y para el pobre, para el letrado y el no letrado, para el blanco y el negro, para el pobre y el rico, para el justo e injusto. La justicia no tiene, señores, verdaderamente inclinaciones. Pero aquí dice la Biblia, ¿qué cosa? Que el juicio ya no sale según la verdad, ya no se juzga según la verdad. ¿Y qué dice verdaderamente el profeta? El impío o el injusto presiona al justo. Y no es eso el escenario. Hoy nos presionan con decretos, leyes que van en contra de la fe cristiana, de los valores culturales, de los valores históricos, de los principios que han hecho que naciones sean fuertes. Hoy se quiere vulnerar la familia. No, señores. Por eso que dice la Biblia, el impío, la gente gobernante que verdaderamente no quiere gobernar en bien de su nación o de las políticas públicas con valores, evidentemente, ¿qué cosa? Asedia, presiona al justo. Y dice, por eso sale torcida la justicia. Hoy día que estamos viendo una justicia torcida. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Entonces Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios frente a este hecho? Evidentemente, la segunda cosa que tenemos que aprender es que Israel había caído en una decadencia espiritual y moral. Israel se levantó, ¿qué cosa? Ídolos, y no adoró a Dios. Israel le dio la espalda a las leyes, a los preceptos y mandamientos de Dios. Israel abdicó a su elección. Israel negoció con el poder, ¿qué cosa? Las leyes.
Ya no verdaderamente era la fe, la religión en Dios, de respeto a las leyes, a las autoridades, a lo que Dios había establecido. Hoy día se podía hacer lo que quiera, y porque había abdicado el pueblo de Dios, ¿qué cosa? Prevaleció la inmoralidad, la corrupción, la delincuencia, la inseguridad. Hoy prevalece la criminalidad. Hoy la ley se debilita. Hoy la justicia no sale según verdad. Hoy los gobernantes no gobiernan con justicia, señores. ¿Por qué? Porque la iglesia ha abdicado. En ese tiempo abdicó. Y quieras o no, este es un llamado de Dios a la iglesia. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque muchos de nosotros y mucho de la iglesia hemos abdicado a nuestros principios, y hoy se llaman pastores que verdaderamente, ¿qué cosa? Denigran la pureza de la fe, denigran el honor de Dios, el honor de nuestras creencias, y han habido personas que han pisoteado los valores y los principios de Dios y califican a la iglesia. Hoy se llaman pastores y pastoras, hoy se llaman líderes, pero que también están en actos de corrupción. Señores, así pasaba en el tiempo de Habacuc, y por eso dijo: miren a las naciones. Y por eso es que la inmoralidad se levanta. Y escúcheme bien, y así como Dios levantó al pueblo caldeo, cuando el profeta le dijo: ¿por qué no me respondes? Sí te he respondido, le dijo, y mira lo que voy a hacer. Dice la Biblia, Dios le respondió: porque haré una obra en vuestros días que cuando se les cuente no lo creerás. Haré una obra en vuestros días. ¿Qué hizo Dios? Levantó a la nación de los caldeos, a los babilonios, para corregir a su pueblo, para corregir a Israel, para corregir al reino del sur, que era Judá, y al reino del norte, que era Israel. Y lo corrigió con una nación impía. Muchas veces dentro de la lectura histórica Dios va a levantar gente aún más impía que nosotros, ¿de acuerdo? Con menos escrúpulos, con menos decencia, pero ¿para qué? Para que sirvan del azote de Dios, para purificar a su iglesia. Hoy en día, señores, el llamado es esto: miren a las naciones. Dios va a usar los acontecimientos históricos, hay que interpretarlos bien. ¿Qué cosa? Porque el interés de Dios se centra en las naciones, y se centra en la iglesia, y se centra en Israel. Pero Dios quiere corregir a Israel, corregir a la iglesia cristiana evangélica. Quiere quitar ¿qué cosa? Quiere quitar ¿de qué cosa? De la cizaña del trigo. Quiere quitar las inmoralidades, quiere quitar los actos infraternos, quiere quitar verdaderamente conductas que verdaderamente atentan contra el reino de Dios. Quiere quitar y pulir, como dice la Biblia, pulir como el oro y la plata en un horno. Y Dios usó a los caldeos para pulir a su iglesia, a su pueblo, para que el pueblo de Dios no confiara en las naciones, en los políticos de turno, en las riquezas, en la fama, en la educación ni en la ciencia, sino para que volviera sus ojos a Dios, para que volviera los ojos a Dios, para que empezara a purificarse, a amar la santidad y no la inmoralidad y el pecado. Dios usó y usa los acontecimientos de la historia. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para presentar, como dice la Biblia, una iglesia limpia, sin máculas, sin arrugas y sin contaminaciones, porque por esa iglesia murió Cristo y viene Cristo a llevarnos, y en ese proceso nos está formando. Señores, es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo de arrepentirnos como personas, como familias, como naciones. Es el tiempo de volver los ojos a Dios, poner nuestra fe en Cristo, que murió en la cruz del Calvario, y Él dijo: ustedes deben ser la luz del mundo y ustedes deben ser la sal de la tierra. Pero la luz se
ha oscurecido por los malos testimonios y la sal ya no sirve para nada y lo pisotean porque a través de conductas que han desmerecido el evangelio, han pisoteado y eso es lo propio. Entonces Dios levanta acontecimientos para que nos volvamos a Dios, para que nos arrepintamos, para que valoremos que no hay cosa más importante que la salvación. Señores, este es el tiempo de volver a Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos. Dile de esta manera: Señor, ahora entiendo que tú estás en el proceso de la historia, que usas cualquier acontecimiento para que nosotros nos acerquemos a Dios, que usas aún a los gobernantes de turno, a gente impía, para presionarnos con tal de que seamos un pueblo santo, que busquemos tu rostro. Hoy nos humillamos delante de ti, hoy nos volvemos a ti, hoy nos convertimos a ti, para que, Señor, venga del cielo la sanidad de esta pandemia que estamos viviendo y de la situación económica que pasamos, y obviamente de la salud que está siendo atacada y afectada. Señor, hoy tú quieres que tu iglesia se vuelva a ti, se reconcilie, y recién cuando se pone a cuentas contigo, entonces oraremos y tú responderás nuestras oraciones. Sana nuestra nación, sana nuestras familias, sana nuestras vidas. Alejamos el virus de nuestras naciones que vienen como parte del juicio de Dios, que procesa la historia para que se vuelva a Dios, porque hoy mucha gente se está volviendo. Por eso, Señor, tienes que usar, cuando se endurecen las naciones, los hombres, usar un virus que ha demostrado que ni la ciencia ni los poderes pueden hacerlo. Te pedimos, Señor, hoy día con humildad, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Hemos dejado quizás de predicar como predicábamos. Hemos perdido el primer amor. No nos hemos vuelto a ti. No buscamos la santidad, pero hoy nos volvemos a ti para que venga del cielo liberación, para que venga del cielo, ¿qué cosa? La respuesta de Dios. Si nos arrepentimos, vendrá la salvación y vendrá la sanidad. Dios los bendiga y nos veremos el próximo domingo a las 11:30. Nuevamente le agradece su amigo y hermano, el pastor Antonio Chauca.